entonces la señal de StreamYard conecta con YouTube, YouTube va al satélite internacional, luego del satélite internacional vuelve a bajar y una vez que baja ya conecta y entonces podemos estar en disposición de empezar a conversar con uno de los invitados especiales a estas conversaciones maravillosas que estamos manteniendo. Y bueno, decía que uno de los invitados especiales, muy especial, mi estimadísimo y admiradísimo Eladio Araiz, a quien quiero antes que nada decirle muy buenas tardes, ¿cómo estás? Pues muy buenas tardes y encantado. Desde la Sonsierra Riojana, te mando un saludo y un abrazo. Pues a Eladio lo tenemos ahí en medio de un paraje espectacular, un hombre que ha entendido todo de la vida y ha encontrado ese lugar en el mundo que es maravilloso. Pero no lo hemos invitado por eso, lo hemos invitado porque es un tipo al que admiro muchísimo, una persona muy relacionada con el mundo del vino, una persona muy relacionada con la historia del vino, pero sobre todo me interesa su visión sobre el futuro del vino, porque es un tipo que siempre tiene una mirada original, creativa, sensible, inquieta y muy global, aunque adora mucho a su tierra y ahora mismo está trabajando en una de las grandes bodegas de España. Así que quiero empezar con una pregunta muy concreta. Eladio, háblame de qué es el vino para vos, qué representa el vino en tu vida. Ahí es nada. Como va a ser imposible resumirlo, te voy a decir lo que me hace sentir el vino y al final yo creo que ha sido quizás un descubrimiento. Todos los que hemos nacido en La Rioja, sin darnos cuenta, nos lleva una cultura del vino que nos acompaña allí donde vayamos, pero a veces no eres consciente, ¿no? Y todos tenemos, pues, más o menos... Piensa que hay unas 15.000 familias de una población de 300.000 habitantes relacionadas directamente con el viñedo y con el mundo del vino, ¿no? Entonces, te decía que ha sido un descubrimiento porque después de vivir en Madrid, de dar muchas vueltas por el mundo, al final había algo como que me tiraba hacia el sector y que, bueno, que he tenido la gran suerte, pues, de poder engancharme a él. Primero también con un negocio quizás de emprendimiento, de hostelería, conociendo muy de cerca lo que la gente y lo que el consumidor estaba demandando, cosa que evidentemente me está ayudando en la parte profesional, pues como tú has dicho, en una de las grandes bodegas de España y que te permite tener, bueno, pues una visión muy global del mundo del vino y disfrutarlo y hacerte, bueno, pues yo creo que uno de los sectores más bonitos en los que trabajar, ¿no? Sin duda, sin duda. A mí una de las cosas que me apasiona de tu relación con el vino y su cultura es que lo sabes todo, desde cómo se planta una vid, a cómo se recoge, a cómo se procesa, a cómo se degusta, cómo se comercializa. Conoces el end-to-end del proceso, pero sos de las pocas personas que me ha llamado la atención de que además de tener todo este conocimiento tan profundo, tenés toda la mirada del marketing que muchísimas bodegas no tienen, que se han quedado un poco quizás estancadas, creyendo que solamente con hacer un buen vino alcanza. ¿Cómo es esta relación de amor-odio entre el marketing y el mundo del vino que vos has sabido armonizar y llevar a buen puerto? Bueno, quizás desde luego es un sector maduro, ¿no? Es un sector que bueno, no vamos a hablar de 6.000 años, pero que evidentemente, no como industria tiene menos, pero en los últimos 100 años, pues es verdad que un montón de las bodegas que nos encontramos, de las marcas que reconocemos a diario, que nos vienen a la cabeza inmediatamente, tienen más de 100 años. Con lo cual, es verdad que siendo justos con que es un sector maduro, también esa misma perspectiva y ese paso de los años les ha hecho probablemente un poquito más inmovilistas. Y esto es una generalidad. Hay magníficos ejemplos en los que todos nos podemos fijar que son muy avanzados en términos de marketing. Hay otros que se enfocan exclusivamente en producto, hay otros que en el canal. Aunar todo y aterrizar todos los conceptos que podemos traer la gente de marketing al mundo del vino es complicado, pero eso va en el cargo, ¿no? Yo creo que tú eres un profesional de esto y cuántas veces, ¿no? Cuántas veces, como pasa también en el deporte, para una vez que ganas has perdido, entre comillas, 10. Entonces somos especialistas en gestionar la frustración, ¿no? Cuando un cliente o cuando un jefe o cuando alguien no reconoce lo que tú ves claramente, lo que tú apasionadamente defiendes y matas por ello casi porque crees que es la mejor idea del mundo, es la mejor concepción, tienes el mejor claim, etcétera, y bueno, y efectivamente hay que gestionar esa frustración. Dicho lo cual, también es un lujo, porque cuando llegas a un sector y tus pequeñas ideas o grandes ideas ves que pueden ir encajando, ves que puedes ir interviniendo en marcas que pueden, en mi caso, gestiono con más de 70, 80 años, joder, también la parte de responsabilidad
y la parte bonita de dejar tu pequeña huella, pues es una auténtica maravilla y, no sé, es de las cosas que más te llenan profesionalmente, ¿no? Indudablemente. Recién hablaste un poco de refilón del mundo del deporte. Quizás hay algún despistado o despistada que no lo sabe, pero tú has sido de los grandes, no sé si se dice espadachines, esa es la expresión. Esa te la compro. Sí, uno de los grandes espadachines, uno de los mejores espadas de la historia de España. Cuando hablas de presentar planes o de presentar ideas, como buen espadachín que has sido, bueno, nunca se deja de ser. ¿Cuándo hay que avanzar? ¿Cuándo no hay que avanzar? ¿Cuándo es offense? ¿Cuándo es defense? ¿Cuál es la relación entre el marketing y el deporte en este caso, si es que te ha servido para eso, ¿no? Sí, pero yo creo que más que atacar o no, cuando estás trabajando en un equipo, evidentemente el trabajo en equipo, pese a que la esgrima en este caso es un deporte individual, absolutamente nadie, ni el gran Pirri, que es yo creo nuestro mejor espadachín, ¿no? Y compañero del equipo durante muchos años, ni él siquiera probablemente hubiese conseguido nada solo, ¿no? En ese caso es todo un trabajo de equipo, aunque, como te digo, es en el fondo es un deporte individual, pero el entrenamiento 6 horas diarias, 6 días por semana, durante tantos años se hace en equipo. Ese trabajo en equipo es evidente que te lo puedes llevar al día a día de la empresa. Por supuesto, el trabajar por objetivos. Cuando al principio del año te marcas un objetivo, bueno, en la empresa es absolutamente igual y tú cada día que te metes en la cama estás pensando en cómo estás evolucionando para conseguir eso, ¿no? Y lo que te comenté al principio, que a mí por lo menos me ha ayudado muchísimo, es esa gestión de la frustración cuando tú te llegas a una competición y antes de ganar probablemente la hayas perdido en muchas ocasiones, ¿no? Yo siempre he oído a algún ciclista decía, yo gané el Tour de Francia, ya, pero y parece que he llegado a la cima y todo el mundo me reconoce por eso, pero nadie se acuerda de las 10 participaciones anteriores en las que no quedé ni entre los 10 primeros, ¿no? Entonces, bueno, eso bueno, en el trabajo o en la propuesta comercial, cuando tienes una agencia y tienes que trabajarla, pues es un poco lo mismo, ¿no? ¿Cuántas veces ganas una? Te vas muy feliz a la cama, pero hay que, tanto para el triunfo como para la derrota, entre comillas, pues hay que tener temple. Y eso el deporte, como muchas cosas, lo dan. Qué grande, Eladio. Estamos recibiendo saludos de parte de Estela, de parte de Lucas desde Portugal. Sofía Weinstein nos hace una pregunta que luego te transmito también. Eladio, una pregunta inevitable tiene que ver con estas circunstancias, con esta coyuntura en la que estamos viviendo. Nos acaba de caer un aerolito, un meteorito en la cabeza. ¿Qué tiene que hacer el mundo del vino para aprovechar este gran quilombo y salir reforzado, reinventarse, transformarse, repensarse? ¿Cuál sería tu recomendación de los pasos que tiene que dar el vino? Yo te lo digo, me lo llevo, si quieres, a un terreno humano y sin mencionarte, pero muy recogido también y que lo he aprendido de bueno, pues gente como tú, gente que escribís mucho de esto, ¿no? Es lo primero, analizar la parte humana que conlleva todo esto. Y como esto es un drama, puede llegar a ser un drama, ha sido un drama en el terreno personal, evidentemente, pero puede llegar a serlo si de esto no salimos con el único mensaje que se me ocurre es arrimar el hombro. Y esa expresión que conlleva muchísimas más cosas en los términos de negocio, también tiene su concreción. Y nosotros vivimos en una cadena enorme, como te he comentado al principio, desde el pequeño agricultor que tiene una viñita pequeña que quiere vender la uva, hasta el comercial, el último restaurante estrella Michelin o el último bar de barrio en cualquier ciudad del mundo, ¿no? Toda esa cadena entera, cuando hablamos de arrimar el hombro, transfórmalo tú a la cuenta de resultados de cada uno. Transfórmalo a que probablemente tengamos que ser flexibles, como ya estamos siendo, con quienes nos han hecho crecer y ganar muchísimo dinero durante muchísimos años, que pueden ser distribuidores, bares, restaurantes, tiendas. Tendremos que ser también igual con proveedores, exactamente igual de flexibles, y ellos tendrán que ser con nosotros, etcétera, etcétera, ¿no? Si todo esto es una cadena, si hemos llegado aquí de una manera mancomunada, pues yo creo que la única forma de salir es la misma. Y esto creo que va en nuestra esencia, si quieres también. El otro día lo comentaba con un amigo común, con Emiliano, y le decía, ¿no?, que hemos llegado aquí probablemente dos países, Italia y España, representativos a más no poder de la cultura latina, evidentemente, creadores, si quieres, incluso de esa misma cultura, y si hemos llegado aquí a base de tocarnos, de abrazarnos y ha tenido consecuencias pues no muy agradables, evidentemente, pero si hemos llegado así y esto nos ha puesto ahí arriba, desgraciadamente, pues también nos tiene que poner ahí arriba a la hora de la salida. Y luego podríamos
abordarlo desde de partes muy concretas, ¿no? Pero para mí ese espíritu de poder decir en qué puedo ayudar yo, cuando a mí me ha ido muy bien en este tiempo, cómo puedo echar una mano, ahora que me está yendo mal, dónde puedo buscar ayuda, y esa manera de engranar esa salida es la que creo que es la única posibilidad de verlo. A partir de ahí, bueno, podemos hablar de horizontes, podemos también hacer autocrítica para ver no que nos ha llevado aquí, evidentemente, porque esto yo creo que era imprevisible para todos, pero sí en los procesos en los que estábamos subidos. Yo creo que podemos tener dos maneras de enfocar a esto, ¿no? Una manera pesimista, si quieres, o defensiva, igual aquí lo del deporte que decías antes, ¿no? O una optimista, quizás yo la relaciono con la ofensiva, con decir, bueno, ya que tenemos esto aquí, veníamos haciendo las cosas de una manera, ¿qué podemos reforzar o qué tenemos que cambiar diametralmente, ¿no? Bueno, pues ese es concentrémonos en eso, concentrémonos en qué hay que reforzar y qué hay que transformar. ¿Tenés más o menos mapeado 2 o 3 tips para cada una de las dos cosas? Si te tuviese que decir, bueno, me viene a la cabeza 3 ideas. Una en cuanto a la parte de medio ambiente y sostenibilidad como gran tendencia que estaba moviendo el mundo últimamente. La segunda quizás la parte digital, que es también evidente que estábamos todos subidos de alguna u otra forma a ese concepto un poco ambiguo, etéreo de transformación digital, o si quieres más que etéreo, que cuesta aterrizarlo quizás, ¿no? Que son muchas cosas. Y la parte tercera, el tercer eje quizás para mí es una cuestión de precio, de alguna variable en cuanto a cómo vamos a tener que defender los precios o qué va a ocurrir con esa tendencia de consumo. En la parte de medio ambiente, antes te he comentado la responsabilidad que tiene el sector del vino. Como industria primaria, de hecho ahora somos industria básica, de hecho ahora es una de las industrias que está abierta porque es bebida. Bueno, un poco la broma también, evidentemente no es una bebida de primera necesidad porque no alimenta el cuerpo, pero Andy, tú sabes que alimenta el alma y eso a veces es casi tan importante en según qué situación. Entonces, bueno. Déjame una pequeñísima interrupción. No puedo dar las fuentes ni los nombres, pero hay 2 personas a las cuales quiero mucho que desde que empezó la cuarentena prácticamente todas las noches se tienen que tomar una botellita de vino, ¿no? Pero ya ni siquiera de cualquier vino. Como estamos en cuarentena y ya cumplimos más de 40, pues hay que tomar un buen vino, ¿no? O sea que también hay una conexión con algo de que nos hace sentir mejor, de que nos hace ser parte de un rito, una ceremonia, una conexión incluso con quienes están lejos en el brindis, en el levantar la copa. Esa parte la tenemos encima de la mesa. Ahí, si quieres, lo hilo con lo digital que te decía entonces, te decía antes, ¿no? Porque es verdad que en el mismo hecho de compartir y de la cata de vino, el marketing que se venía haciendo hasta ahora, muy para el trade, ¿no? Muy de la cata, el maridaje, el tasting, todo era en torno a la mesa, en torno a la copa del vino, en torno a combinar, a cambiarnos incluso el vino. Creo que esto nos va a hacer cambiar de alguna forma, ¿no? No sé si no podremos hacer la cata con una mascarilla, pero creo que esa distancia social en algún puntito se nos va a quedar, ¿no? Y yo creo que es uno de las cosas que tenemos que analizar. Para mí, el vector o la palanca de la tecnología nos va a ayudar y probablemente tenemos que crecer como te decía antes, quizás acelerar esos procesos en los que estamos ya subidos, como puede ser las catas virtuales, la realidad aumentada. Tendrá que haber otro tipo, tendremos que ser capaces no de inventar, pero sí de transformar a nuestro sector lo que la tecnología ya nos permite, una vez que se nos ha impuesto una serie de bloqueos sociales que hasta ahora pues no los teníamos en cuenta y que era muy difícil defender para un departamento de marketing. Vamos a hacer esta inversión en algo, pero si lo podemos hacer de verdad, lo podemos hacer tocándonos, ¿no? Bueno, pues igual esta es una de las cosas que nos va a ayudar. La parte digital, por supuesto, también lo hilo con lo que has dicho de tus amigos, que el consumo se ha disparado en casa y parece que esto hay alguien que puede decir, oye, pero joder, qué sorpresa el canal online, cómo estamos creciendo, ¿no? Y tú te quedas como a veces diciendo, bueno, joder, pues era una evidencia que esto iba que estaba creciendo, ¿no? Exponencialmente. Las cifras que se manejan por datos de consultora están en torno al 60% de crecimiento. Wow. Te aseguro, las cifras que yo manejo son mayores. Son mayores. Wow. Entonces, bueno, tenemos que ser capaces de verdad crear un canal
Con la dificultad, por supuesto, que tiene esto, porque formamos, como te he dicho ya un par de veces, una cadena, ¿no? En la que cada uno tiene su valor añadido en esa cadena. Entonces, la tendencia a saltarte eslabones de la cadena en cualquier industria, pues es una tentación. Entonces, bueno, pues respetando cada valor añadido de los que aportan cada uno de los eslabones, tendremos que ser capaces de convivir en el nuevo entorno. Ese es un poco el mensaje. Excelente. Ya vamos 15 minutos, Eladio, se me está volando el tiempo, ¿eh? Me da rabia porque hay... Queda mucho por hablar todavía. Decinos cuál era esa frase sobre el vino que tenía que ver con el tiempo. ¿Te la acordás o no? Bueno, hay mucha poesía alrededor, ¿eh? Hay muchísima poesía, pero desde luego, bueno, pues dentro de... Yo creo que hay cualquier manera vital que se te ocurra meter una botella de vino, lo podríamos decir. El vino, evidentemente, es un paisaje, el vino es tiempo, evidentemente es lo que ha ocurrido en ese tiempo durante una añada cuando ha llovido, cuando ha hecho calor, eso queda reflejado ahí, es como un testigo. El vino para mí es poesía también, para mí es conversación. Bueno, muchísimas de las frases que nos alimentan el alma, como decíamos antes, están directamente relacionadas con el vino, ¿no? Y bueno, y por eso... Excelente. Ahora, ya que hay que ser director de marketing de algo, pues por lo menos de algo que te puedas beber y que lo puedas disfrutar, ¿no? Ya que... Contame, como director de marketing de la bodega, ¿cuántas marcas llevas? ¿Cuántas son centenarias? ¿Cuántas son nuevas? ¿Cuántas son de España? ¿Cuántas no? Contanos un poquito sobre tu día a día en un minuto y medio. Nada, muy sencillo. Tenemos 4 bodegas. La histórica es la de Haro, es la Rioja Alta, la que lleva el nombre de la previo, ¿no? Las denominaciones de origen nacen en 1926, la de Rioja, y la bodega es de 1890. Entonces ya tenemos 5 vinos en esta bodega, el 890, pues 4º mejor vino del mundo el año pasado por Wine Spectator, uno de los top que compite a ese nivel, y luego pues Viñardanza es nuestra marca icónica, que pues tiene desde 1942, pues aproximadamente va a hacer 80 años en un par de años, ¿no? Luego, además, tenemos otros 3 proyectos en denominaciones de origen de España. En este caso, otra bodega en Rioja Alavesa, un chateau que es Torre de Oña, con Martelo, que ahí le damos mucha caña a la parte digital. En el lenguaje, en el tono, en el territorio digital, Martelo se mueve perfectamente. Una bodega de Ribera del Duero, que es Bodegas Aster, Bodegas y Viñedos Aster, que es nuestra gran apuesta por esa denominación, y el blanco de la familia, los blancos que hacemos en la familia, pues una de las uvas más internacionales a nivel blanco, que es Albariño, y tenemos Lagar de Cervera en Rías Baixas, ¿no? Ese es el portfolio que me toca un poco ordenar, y si te digo, una de las cosas que más me divierte en mi día a día es precisamente intentar darle voz a cada una de esas denominaciones y a cada una de esas marcas, ¿no? Que el paraguas de la Rioja Alta, que es muy grande con esos 130 años de historia, pues deje hueco a que cada una se pueda expresar de una manera propia y con un territorio propio. Maravilloso, maravilloso. Con Eladio, una de las cosas que te pasa es que te dan ganas de abrir otra botella de vino y seguir hablando en vez de 19 minutos, 19 días, porque es un libro abierto, es una enciclopedia, pero aparte tiene un corazón, tiene un conocimiento y tiene una apertura que es maravillosa. Eladio, nos queda un minuto prácticamente. Me gustaría, si podés, lanzar a toda la audiencia que nos está acompañando. Hoy, quizás más concurrida que en los últimos días. Se ve que tenés mucho gancho, que el vino tiene mucho gancho, o las dos cosas. Un mensaje de lo que está por venir desde tu visión. Me gustó mucho lo de la solidaridad. Quizás hay algún otro mensaje importante para cerrar esta conversación. Bueno, pues de verdad que con la seguridad de que esto va a ser una piedra dura, pero de la que vamos a salir sin ningún tipo de duda al respecto, que nos va a hacer cambiar dinámicas a todos, en todos los sectores, pero que este es un tiempo, este es un momento de la oportunidad, de los optimistas, y que ahora es cuando se demuestra quién tiene el arresto y la cabeza bien ordenada. Con lo cual, a por ello, con entusiasmo, con ganas, con cerebro, pero bueno, hay que pelear porque vamos a salir no reforzados, que a mí esa frase a veces reforzado y dices, joder, no sé por qué hay que pensar en sufrir para salir mejor, ¿no? Pero desde luego, ya que nos ha llegado, vamos a intentar hacerlo con optimismo y a por ello, sin lugar a dudas. Fenomenal. Nos quedamos sin tiempo. Te mandamos un abrazo inmenso y un gracias infinitas. Sos un fenómeno, Eladio. Muchísimas gracias
y hasta muy pronto. Salud. A ti, Andy. Un Chao. abrazo. Chao, chao. Un abrazo. Hasta la próxima. Gracias.